Pasamos al siguiente ponente, el doctor Guzmán Mora. Actualmente está contratado en la Universidad de Rostock, en el Institut für Romanistik. Es especialista en literatura española, también tiene su vertiente hacia la novela negra, aunque hoy no se va a dedicar a ello, y sí nos va a presentar pues, un aspecto de un periodista y traductor y un autor y una personalidad también, todo ello muy interesante, como es Amando Lázaro Ros, y va a centrar su intervención en la confesión como última voluntad del condenado a muerte en su novela Dios es corazón, y sin quitarle tiempo tiene la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, también agradecer a la organización del Congreso la aceptación de la comunicación y por supuesto a todos ustedes su presencia. He de advertir antes de comenzar que se trata, el tema de Amando Lázaro Ros para mí es una investigación en curso, entonces todos los resultados siempre pueden estar un poco en el aire, sobre todo en lo que respecta a su trayectoria vital. Pero bueno, ya hemos recopilado suficientes datos como para ir afirmando la que fue pues, su trayectoria de un personaje muy interesante bajo mi punto de vista, muy desconocido antes, durante y sobre todo después de la Guerra Civil. La literatura española del siglo XX guarda, a día de hoy, pequeñas historias por descubrir. Una de ellas es la de Amando Lázaro Ros, escritor, periodista y traductor que desarrolló su actividad principalmente entre las décadas de 1930 y 1960. Políticamente se relacionó con el socialismo y el comunismo desde finales de la dictadura de Miguel Primo de Rivera hasta los últimos alientos de la Guerra Civil. Anteriormente había formado parte, por un corto periodo de tiempo, de la Logia Matritense. Su posicionamiento político en el ámbito literario le llevó a verter textos al castellano para las llamadas editoriales de avanzada y a ser redactor en periódicos como Claridad, Diario de la Noche, Gaceta del ala del Partido Socialista Obrero Español, liderada por Francisco Largo Caballero. Sus ideas de izquierdas le llevaron a la cárcel durante los 6 primeros años del franquismo. Pero gracias a la intervención de una hermana monja, resultado de la raíz católica familiar, procedentes todos del pequeño pueblo navarro de Ziriauqui, consiguió salvar la vida. Al mismo tiempo que se libraba del paredón, comenzaba en la prisión de Celanova, en Orense, la conversión de Lázaro Ros. Poco después, en la cárcel del puerto de Santa María, se declararía como, y cito textualmente, hijo fiel de la Iglesia Católica. En 1946 retomó su actividad como traductor literario y editor para la Empresa del Libro dirigida por Manuel Aguilar. La trayectoria literaria de Amando Lázaro Ros no fue abundante en el campo de la creación, pero sí se extendió a lo largo de su vida. En 1916 estrenó en Buenos Aires la obra de teatro Río Revuelto, que hoy creemos probablemente perdida. En 1938 escribió una serie de cuentos sobre la Guerra Civil, los guerrilleros de Extremadura, en la línea de las narraciones de Herrera Peteri, que firmó como Lázaro. Tras salir de la cárcel, firmó como A. L. Ros la novela negra, alias El Dormilón, en 1948. Dios es corazón, que es la que ocupa el estudio de hoy, en 1952, y Viboral, una novela sobre la Guerra Civil desde una perspectiva procarlista, un año antes de morir, en 1961. Además, suyos son 2 cuentos infantiles sobre leyendas de Mesopotamia y los países eslavos y un ensayo acerca del existencialismo en Unamuno, todos ellos igual publicados ya durante el franquismo en la editorial Aguilar. El estudio biobibliográfico de este autor, en el que nos encontramos inmersos, muestra un acercamiento profundo al catolicismo en los últimos 20 años de su vida. 2 pequeños apuntes que pueden leerse en los prólogos que escribió para la editorial Aguilar denotan este cambio. Acerca de la conversión de la escritora Sigrid Undset, cuando edita las obras escogidas de la autora, destaca, y abro comillas, a Roma se puede llegar, como dice el refrán, por todos los caminos, incluso a campo traviesa, cierro comillas. Y sobre una de las novelas de Selma Lagerlöf, Las monedas del señor Arne, resalta que, y abro comillas, constituye una demostración de todo el partido que una escritora auténticamente cristiana, con dominio del arte de novelar y con una sensibilidad refinada, puede lograr en el campo de las leyendas religiosas sin caer en la ñoñería. Cierro comillas.
Funciona así el catolicismo en la literatura y en el día a día para Lázaro, no como una excusa para adaptarse a las condiciones políticas del franquismo, sino como una manera de vivir. Nuestro objetivo es realizar un acercamiento a la presencia de Dios en la novela Dios es corazón de Amando Lázaro Ros. El texto, de apenas 80 páginas y publicado en 1952 por la editorial Royan, narra la conversación en una cárcel del Rosellón francés de 4 miembros de la resistencia recluidos por su oposición al nazismo durante el verano de 1942. Este grupo está compuesto por un sacerdote de origen vasco, un hebreo alemán, un español exiliado y un italiano comunista. Todos esperan la llegada del alba para ser ajusticiados. El espacio que propone la obra, entendido este como localización física, temporal y vital, y la heterogeneidad de sus personajes dotan a la misma de una interesante complejidad. La novela se desarrolla en torno a las confesiones que realizan el republicano Luis Girón Menéndez, el judío Mas Goldman y el italiano Enrico Barletti. El receptor de todas ellas es el padre Francisco Echenerri. Al final del libro son fusilados juntos el padre y el español. Goldman, por su condición de judío, es separado y también fusilado, pero aparte, y el italiano consigue ser indultado. La idea de Dios está anunciada en la novela desde el mismo título, Dios es corazón, en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, es decir, de su amor divino a los hombres. Desde esta premisa se desarrolla la historia de los encarcelados, que revisan su pasado a través de la confesión con el sacerdote. No se trata de una confesión al uso, pero el espacio en el que se desarrolla la obra, una cárcel, crea la atmósfera íntima de recogimiento y encuentro entre los personajes y Dios. El acto de contrición señala al sacerdote como el personaje imprescindible dentro de la historia a desarrollar, pero su función sería en vano si no estuviera acompañado por estos 3 hombres que, en un principio, se han alejado de Dios. El italiano se ha dejado arrastrar por su trato pernicioso con las mujeres. El judío se ha visto engañado por el patriotismo alemán posterior a la Primera Guerra Mundial, que se volvería en su contra, y el español por una ideología basada en el ateísmo, ¿no? Este mismo personaje, el personaje del español, es el que va a dar pie al desarrollo del acto de la confesión en la novela cuando realice la siguiente pregunta. Y dice él: ¿por qué no nos contamos nuestras vidas, pero de verdad, como si estuviéramos confesándonos? Porque yo me confesé hasta los 15 años y dejé de hacerlo cuando ya no tuve el valor para decir verdades. La confesión comienza con las palabras del italiano, personaje, por otra parte, que tiene una intervención menor en el texto. Su actitud para con las mujeres le ha llevado con un camino desviado, tal como se lo había advertido su madre cuando era más joven. Cuando confiesa esta falta al sacerdote, éste, como si estuvieran en un confesionario, actúa como intermediario entre el hombre y Dios. Y dice el sacerdote: las corazonadas de las madres fallan muy pocas veces. ¿Qué razón tenía la suya Barletti? Las mujeres han sido la perdición de su alma. Señor, Señor. El cura vasco se cubre la cara con las manos para disparar con mayor ímpetu su anhelo. Tocad el corazón de este heroico camarada mío de lucha, que yo pueda absolverlo como ministro vuestro que soy, aunque indigno. Este modelo confesional se repite con los otros 2 hombres. Con ellos puede verse cómo, en un primer momento, las ideas habrían ganado la partida a la religión al adoptar la humanidad a aquellas en detrimento de Dios. Apunta Goldman que él odia, y abro comillas, las ideas, todas, con que el Jehová de Israel hubiese dicho: no tengas ideas, se habrían ahorrado las 3/4 partes de los asesinatos. Cierro comillas. Goldman, evidentemente, apunta al nacionalsocialismo como la nueva religión del pueblo alemán. El nazismo, pero sobre todo el patriotismo, ya habían envenenado al germano mucho antes. Se presenta a continuación a Goldman como si fuera el mismo Salvador. Y dice Goldman: te digo, camarada, que cuando sanaba yo de mis heridas en un hospital, voces misteriosas me decían una y otra vez al oído: tú salvarás al Reich. Hoy somos 6, pasado mañana seremos 600, dentro de un año 600.000, y al siguiente nos contaremos por millones. Tú, camarada, serás uno de mis lugartenientes, porque eres tan gran patriota alemán como yo. Esta religión, que solicitaba a Goldman como profeta, encontró un pseudodios llamado Adolf Hitler. En esta novela se le presenta acertadamente como el sustituto que el pueblo puso al Dios cristiano. Si Dios, como señalábamos anteriormente y como cita el propio título de la novela, es corazón, es decir, amor, el falso Dios germánico ponía a este al servicio no de los hombres, sino del cerebro. Y dice Lázaro:
Pero se levantó luego otro hombre frío, viscoso, de frente alta y abultada. Era el ideólogo, el intelectual, que quería tener el corazón al servicio del cerebro. Como si hubiéramos nacido para pensar y no para querer. Aquel hombre, aquel monstruo, leyó el programa que él había confeccionado y en una de cuyas cláusulas se proscribía a los judíos por enemigos de la patria alemana. Como digo, la propia ideología que en un principio el patriotismo que iba a abrazar Goldman se le iba a volver en su contra. En el caso de Girón, el español republicano, ya hemos señalado cómo se había producido en él un abandono de la religión en la adolescencia. Su padre era un hombre de izquierdas que quería que se llamase Octubre y su madre, mujer religiosa, aunque no se opuso a la decisión del marido, decidió que a este nombre le siguiera el de Mayo. Este personaje rechaza en su juventud la raíz religiosa materna por las ideas del padre, quien le incitaba a ser socialista. Ante esta situación le advertía a su madre de este modo, abro comillas: «Válgame Dios, angelito mío, tu padre habla en broma. Lo más que se puede ser en este mundo es persona útil y buena para con los hombres y cumplidora de los deberes para con Dios». Cierro comillas. El acto de contrición lleva a Girón a arrepentirse de la vida que ha llevado. El perdón que encuentra por parte del sacerdote descubre cómo el acto de confesión es un diálogo directo entre el ser humano pecador y la divinidad. Y abro comillas: «Nada es imposible para la mano del Omnipotente», dice el padre Echeverry. «Pídaselo a Dios con toda su alma, pídaselo a ese Dios que lleva en el vacío de su corazón». Para terminar, señalaremos las conclusiones a las que nos lleva el análisis del texto. La presencia de Dios se concentra en la realización del sacramento de la penitencia, ¿no? La obra, a pesar de ser una narración, no pierde en ningún momento la condición de diálogo entre el hombre y Dios. El sacerdote funciona como eje y representante de la divinidad. Los encarcelados mantienen una conversación con el ministro, pero sobre todo con quien hablan es con Dios. El cura, como transmite en las últimas páginas de la obra, recuerda cómo es la voluntad del Señor la única capaz de perdonar sus pecados, y dice: «Recordad que basta un instante, un relámpago de contrición, para que Dios limpie nuestras almas de las impurezas del pecado, de manera que comparezcamos ante su tribunal con la albura de un niño recién bautizado. Si sentís ese impulso, agarraos fuerte de mi brazo y yo moriré feliz, absolviéndoos». Pero también hemos de entender la obra como un reflejo de lo que le sucedió al mismo Lázaro Ros en su vida. La ideología le llevó en un momento determinado a alejarse de Dios. Se reencontró con él en el momento más difícil de su vida, su paso por la cárcel. Allí comenzó su conversión, que expuso tanto en esta obra como años después en Viboral. Señalaba el santo Juan XXIII en su carta encíclica Paenitentia Nagere, que hacer penitencia constituye para el hombre pecador el medio de obtener el perdón y de alcanzar la salvación eterna. Esta obra y la vida de Lázaro Ros son un perfecto exemplum de ello. Muchísimas gracias.